una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barbat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de la naranja. Los 10 jugadores naturalizados que han hecho historia en el Eurobásquet. Unos pocos días antes de que el Eurobásquet 2022 comience, Basket News les presenta a los 10 mejores jugadores naturalizados que han dejado una marca indeleble en torneos previos. En las últimas décadas, las regulaciones FIBA han roto muchas barreras. Una de ellas es permitirles a los jugadores utilizar la camiseta de un equipo nacional representando un país diferente de su lugar de origen. En estos Juegos Sin Fronteras, las federaciones de básquet han concedido permiso para usar a un jugador cuyo pasaporte no ha sido emitido antes de los 16 años de edad. Quizás el ejemplo más ilustre de todo esto es Shane Larkin, de Turquía, cuya naturalización podría potenciar un cambio que realmente movería los cimientos de las chances de Ergin Ataman para poder hacerse con el torneo. Por supuesto que el caso de Larkin no es único. En España, la federación y su presidente, Jorge Garbajosa, enfrentó muchísimas críticas por su decisión de naturalizar, digamos, in extremis, ¿no? Muy rápido a Lorenzo Brown como su 11º jugador naturalizado en la historia del equipo nacional español. Aparte de ser una competición completamente plagada de estrellas, el Eurobásquet también provee una plataforma para que muchos jugadores que posean nueva ciudadanía que la suya propia puedan ganar visibilidad y perseguir alguna de la gloria y reconocimiento que las competiciones de clubes quizás puedan faltar. En este sentido, vamos a presenciar, entre otros, a jugadores como Divost, que sorprendentemente lo naturalizaron búlgaro. Bueno, Tadeusz McFadden para Georgia, John Robertson para Bosnia-Herzegovina, Jalen Smith para Croacia y AJ Slaughter para Polonia, entre otros muchos. La lista también incluye algunos grandes nombres, como por ejemplo Mike Tobey, que lo naturalizaron esloveno, quien ayudó a Luka Doncic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que perdió el tercer puesto con Australia. Mientras que, bueno, tenemos en Grecia, por ejemplo, Tyler Dorsey, quien ha jugado junto a Giannis Antetokounmpo en los Juegos Olímpicos, en la calificatoria, la eliminatoria para los Juegos Olímpicos de 2016, la eliminatoria de Turín. En algunos casos, como Montenegro, bueno, hay 2 jugadores naturalizados que pelearon por un único puesto, que al final se lo llevó Kendrick Perry en lugar de Jonathan Radeboch. Con John Petruccelli quedando fuera de la selección final de Italia, 11 de los 24 equipos del Eurobásquet tendrán al menos un jugador naturalizado en sus filas. Este número seguramente crecerá en los siguientes pocos años. Por algún tiempo, España ha sido el país que dentro de lo que es Europa era bastante renuente a, digamos, a llevar a su selección a jugadores no nativos, incluso en una era donde esos no eran exactamente la moda. Partiendo, por ejemplo, históricamente con Wayne Bravender y Clifford Louis, que esos históricos del Real Madrid, o mismo Mike Smith, no sé si se acuerdan, o el mismo Chicho Sibilio, o el Lagarto de la Cruz, o Sergi Ibaka, o Nikola Mirotic. Desde ese entonces ningún otro país ha ganado tanto con jugadores naturalizados como en las últimas décadas como España. Algunos de ellos aparecieron en solo un torneo, otros se mantuvieron con sus equipos por muchos años. En cualquier caso, otros países lo siguieron y es aquí como algunos jugadores naturalizados no solo ganaron medallas, pero también contribuyeron a los logros de su equipo. Entonces, Basket News va a listar 10 nombres que toman, digamos, éxitos tanto individuales como colectivos en consideración. Quiero aclarar una cosa. Obviamente, esto es para tener en cuenta que dentro de estos 10 nombres no está el más grande jugador naturalizado que haya jugado en Eurobásquet, como es Nikos Galis. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que las regulaciones para considerar un jugador naturalizado
variaron con el correr de los tiempos y si bien Nico Gallis si hubiese jugado en esta época, hubiese contado como jugador restringido o naturalizado, en aquella época digamos, el marco era otro. Básicamente, y aparte hay que tener en cuenta que estamos hablando de jugadores que obtuvieron su pasaporte con posterioridad a los 16 años y jugadores que no necesariamente obtuvieron su nacionalidad ius sanguinis por descendencia, como en la mayoría de los países de Europa. Vamos con estos 10 nombres. Bueno, tenemos por un lado AJ Slaughter para Polonia, que jugó en 2015, 2017 y 2022. Si hablamos acerca de longevidad en un jugador naturalizado con un equipo nacional en la era moderna, entonces podríamos considerarlo a AJ Slaughter. Nacido en Louisville, Kentucky, Slaughter nunca había jugado profesionalmente en Polonia y aún así se arregló para ser ciudadano polaco en junio de 2015. Su primer Eurobasket fue entonces el Eurobasket 2015 en Francia, donde Polonia fue eliminada por los futuros campeones España en octavos de final. Sin embargo, después de su primera y única temporada de Euroliga con el Panathinaikos, el base americano registró 9,5 puntos y 5 asistencias por juego. Slaughter dobló las apariencias del Eurobasket en Helsinki 2 años después, pero su equipo solo ganó uno de sus 5 partidos en la fase de grupos. A pesar de que aumentó su producción estadística a 14 puntos y 4 asistencias, solo pudo jugar en 3 partidos en ese Eurobasket debido a lesión y su impacto fue mínimo. Ahora que recién cumplió 35 años, veremos a su tercer Eurobasket y su cuarto gran torneo después de haber mostrado su cualidad en el Mundial 2019 en China. Luego, con el número 9 tenemos a Chris Kaman. Chris Kaman, que bueno, es bisnieto de alemán, jugó para Alemania en el Eurobasket 2011. Nacido en Michigan del 82, Kaman o Kaman como llamarían, fue el, digamos, número 6 del draft de 2003 y un All-Star en 2010. Jugó toda su carrera de 13 años en la NBA. Antes de unirse a Dirk Nowitzki con Dallas en 2012, él había concluido su ciclo con el equipo nacional alemán junto a la retirada leyenda. Aunque en aquel entonces no hablaba nada de alemán, él adquirió entonces ciudadanía alemana en julio de 2008 gracias a alguno de sus bisabuelos alemán y pudo hacer su debut en el torneo calificatorio para los Juegos Olímpicos de Beijing, que es la fase eliminatoria que se había hecho en Atenas, mientras le dio a Alemania el ticket a dichos Juegos Olímpicos de Beijing. Chris Kaman se unió al equipo nacional alemán para el Eurobasket 2011, llevado a cabo en Lituania, a pesar de liderar al equipo en aquel entonces manejado por Dirk Bauerman en ofensiva, 15,5 puntos por partido, y en rebotes, 10 por partido. Alemania no pasó la barrera de los cuartos de final, perdiendo el partido crucial 84-75 contra el anfitrión. Terminaron en el 9º lugar. Sin Dirk Nowitzki a su lado, Kaman aún así tuvo promedio de doble-doble, pero no le pudo ayudar a ningún otro jugador. Fue su última participación con Alemania en cualquier torneo. Bueno, el siguiente nombre en la lista tenemos a Serge Ibaka, para España en 2011. Serge Ibaka, nacido en Brazzaville, Congo, la capital, digamos, lo que es la República de Congo, pero se mudó a España para perseguir su sueño de ser jugador de básquet como adolescente. Jugó para Hospitalet en la LEB y luego jugó en Manresa en la 2008-2009. Siendo una primera ronda de Seattle que luego vendría el Oklahoma City Thunder. El nacido en Congo, el congoleño, hizo su debut en la NBA en 2009. Ibaka, quien digamos, en aquel entonces el portavoz del gobierno español, José Blanco, llamaba IKEA, obtuvo ciudadanía española el 15 de julio de 2011, unos pocos días antes de que el Eurobasket de ese año comenzara. Aunque Juan Carlos Navarro fue el MVP indiscutido de ese torneo, e Ibaka tuvo que jugar junto con, digamos, los hermanos Gasol en el poste, el jugador naturalizado español fue una fuerza importante para, digamos, intimidar a la pintura con unos decentes 7,1 puntos y 3,9 rebotes.
a pesar de su inicio lento, pudo España en ese Eurobasket obtener la medalla de oro. Ibaka fue cortado, o sea, perdón, Ibaka llegó a jugar los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero fue el último con la roja. En las competiciones que siguieron, Nikola Mirotic lo reemplazó. Y de hecho, sin ir más lejos, bueno, como ustedes saben que hasta un único jugador naturalizado restringido se permite. En una entrevista para Marca en 2017, el 3 veces All Defensive First Team de la NBA dijo: me gustaría seguir jugando para el equipo nacional y me encantaría retornar. Entonces, si me llaman, bien. Si es él por Mirotic, entonces es lo que será. Pero si es una situación en la cual no me permiten tener mi corazón 100% en él. También, digamos, no quiero obligar a nadie que me llamen. Al final es como un juego de póker. Aquellos que encuentran la mejor opción serán los que juegan. En estos momentos, la mejor opción para naturalizados, Lorenzo Brown. Luego tenemos a Nikola Mirotic, obviamente para España en 2015. Nacido en Titograd, en Podgorica, en la ex Yugoslavia, Nikola Mirotic es étnicamente serbio y posee doble ciudadanía de ambos, Montenegro y España. Mirotic fue, digamos, miembro del equipo nacional junior, de hecho está en España de los 15 años, y así como fue el caso de Luka Doncic, se mudó a España en 2015 a los 14 para unirse al equipo junior del Real Madrid. Entonces estuvo 9 años en el país, deviniendo uno de los jugadores claves del conjunto blanco después de 2010. Eso fue un año clave en la carrera de Mirotic, por cuanto que ayudó al equipo nacional sub-20 español a ganar la medalla de bronce en el campeonato FIBA Europa sub-20, donde fue nombrado digamos, dentro del mejor equipo del torneo. Así como él continuó floreciendo como uno de los mejores nombres de la Euroliga, su promoción al equipo masculino era cuestión de tiempo. Sergio Scariolo lo incluyó entre los 12 que disputarían el Eurobasket 2015, donde España tuvo a Pau Gasol en modo bestia, llevándolos al título. Mirotic, que también fue compañero de Pau en Chicago, registró 18 puntos en un difícil partido de cuarto de final contra Grecia, antes de sentarse y disfrutar el paseo en los otros dos juegos. Aún así, el actual alero del Barça terminó en aquel Eurobasket con 12,7 puntos y 4,9 rebotes. Sus números incluso mejoraron en los Juegos Olímpicos 2016, en Río, 12,9 puntos, 5,6 rebotes, donde España tomó el tercer lugar. Aún así, Mirotic tuvo digamos, un crecimiento digamos, que en la selección española se detuvo lamentablemente en 2017. Un mes antes de que el torneo comenzara, el jugador decidió retirarse por consideraciones con respecto al Eurobasket, con respecto a lo que sería su futuro en NBA. Mirotic había devenido agente libre después de pasar dos temporadas con Chicago y no quería arriesgarse a ninguna lesión, entonces, por tanto, perdiéndose la chance de ir contra el país de su nacimiento, Montenegro. También se perdió otra medalla de bronce que España ganó en ese torneo, la última de la generación dorada española, con Pau y Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Sergio Chocho Rodríguez y Fernando Salameterio. Y bueno, para cerrar el primer cuarto del programa, entonces vamos con Chicho Sibilio, que jugó para España 81, 83, 85 y 87. Oriundo de República Dominicana, un prometedor jovencito llamado Cándido Sibilio aterrizó en España para jugar en las filas del Fútbol Club Barcelona. Ese año fue en el 76, que llegó junto con Lagarto de la Cruz, y nadie estaba preparado por lo que vendría para el alero oriundo de San Cristóbal, República Dominicana. Sibilio adquiriría ciudadanía española el 16 de junio del 77, a pesar de competir en el Centrobásquet 75 para Dominicana, jugando mayoritariamente como pivot. Fíjense que Sibilio empezó como pivot, luego a la pivot y luego alero terriblemente triplista. Su enorme habilidad para anotación y sus cualidades para el tiro lo hicieron indispensable para el equipo español, con el cual debutó en los Juegos Olímpicos de Moscú 80. A partir de ese entonces, hasta el 87, Sibilio fue un regular del equipo nacional español. Jugó 87 partidos oficiales bajo su cinturón, anotando un total de 1.324 puntos, 15,2 por partido. A eso hay que agregarle más de 9.000 puntos en competiciones de clubes, 6.011 solo en la etapa ACB. El clímax llegaría en el europeo de Nantes 83,
donde España obtendría la medalla de plata, y Sibilo en ese europeo produjo 17,4 puntos por partido. Aún así, a pesar de eso, desde el Eurobásquet de Atenas 87 fue todo cuesta abajo. Desde ese europeo de Atenas 87, que la Grecia de Nikos Galis y Panagiotis Giannakis se llevarían, la relación de Sibilo con la Federación Española sufrió un desgaste severo, gradualmente llevando a la ruptura. El jugador caribeño, él pedía una compensación financiera por no ser capaz de jugar en las ligas de verano de su país en caso de que él fuera seleccionado para el equipo nacional español, una solicitud que la Federación Española rechazó conceder. Incluso después de su retiro, Sibilo trabajó como coach en la República Dominicana y no en España, donde él pasó donde pasó casi toda su carrera profesional. Murió, lamentablemente, falleció en su país de nacimiento el 10 de agosto de 2019 a los 60 años de edad. En fin, que llegamos al fin del primer cuarto del programa. No se vayan, que llegamos con más. La Naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Y regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubsat, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubsat.com, la base de datos estadísticas, la grilla de programación en unocontraunoweb.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Siguiendo con los restantes 5 nombres de nuestra lista. Wayne Bravender, leyenda del básquet español, que jugó los Eurobásquet del 71, 73, 75, 77, 79 y 81. De todos estos jugadores de más de 60 años, bueno, seguramente todos lo recordaremos a Wayne Bravender, así como ese mítico equipo del Real Madrid dirigido por Pedro Fernández, con su compañero de equipo también, obviamente, Clifford Luick, que ha tenido un grandísimo impacto en el básquet español y europeo de aquel entonces.
Bravender, nacido en Montevideo, Minnesota, en el 21 de octubre de 1945, era un alero americano que llegó a España en 1967 por solicitud precisamente de Ferrandis, recientemente fallecido. En el curso de unos pocos años, ese jugador rubio que se hizo una estrella a nivel continental europeo. En mayo del 68 recibiría la ciudadanía española y tuvo que esperar un año antes de que pudiera debutar con el equipo español. Fue precisamente en Badalona el 10 de mayo del 69 en un amistoso en el cual España destrozaría a Cuba 93-53. Bravender, que fue 190 veces internacional por España, lo que lo convirtió en el jugador naturalizado con la mayor cantidad de partidos en la historia de ese equipo. Fue un logro considerando que muchos atletas, digamos, que obtendrían el pasaporte español después de él. Nadie entonces pudo igualar ese enorme bagaje de 6 Eurobasket y 10 principales competiciones en total, incluyendo 2 mundiales y muchos Juegos Olímpicos. Su pináculo con España fue el subcampeonato del Eurobasket 73, quien, digamos, perdió contra Yugoslavia en la final después de haberle ganado a la Unión Soviética, poniendo, digamos, un alto en digamos, en esa impresionante racha de 8 victorias consecutivas por parte del equipo soviético. Bravender, en aquel entonces de 28 años, emergió como el MVP de aquel torneo y uno de sus máximos anotadores con un promedio de apenas 19,7 puntos por partido. Fue nombrado uno de los 50 máximos jugadores de la historia de la FIBA en el 91 y fue elegido uno de los 50 personalidades más influyentes digamos, del básquet de club profesional europeo, digamos, sobre el siglo XX por el Comité de Expertos de la Euroliga en 2008. El número 4 de nuestra lista tenemos a Bob McCaleb para Macedonia en 2011. Esta maravilla, digamos, Bob McCaleb llevó a la por entonces antigua ex República Yugoslava de Macedonia a las semifinales del Eurobasket en 2011. Oriundo de New Orleans, McCaleb ya había solidificado su reputación por ser un anotador prolífico después de grandes campañas en la Euroliga con el Partizan y el Montepaschi Siena. Sin embargo, devino un miembro del equipo nacional europeo antes de que entrara su tercera temporada como profesional en el verano de 2010. Yo estaba jugando en Serbia el año anterior y yo había recibido una llamada de los macedonios. Me preguntaron si quería jugar para ellos. McCaleb le había explicado a New York Times. Yo no hice ningún tipo de preguntas acerca del lugar, dijo. Yo simplemente dije sí, y ese mismo día, bueno, al día siguiente, tomé un avión para Skopje. 3 días más tarde, Bob McCaleb se contactó con Borche, perdón, 3 días más tarde, Bob McCaleb se volvió Borche McCalebowski, un ciudadano de un país que previamente solamente conocía por el mapa. Su única obligación era pasar un mes en el país balcánico cada año para mantener su estatus como jugador nativo. Como, digamos, Dejan Lekic, el secretario general de la Federación Macedonia de Básquet, explicó, cada equipo tenía el derecho a un jugador naturalizado. Le gustaba nuestro país, nos gustó, y él se convirtió en un tipo 100% macedonio, aunque no hablara el idioma. No hemos pagado para el pasaporte, nuestro presupuesto es muy bajo y no nos permitiría tener tales operaciones. Uno de los mejores bases en Europa en aquel entonces, McCaleb, fue, digamos, la principal arma ofensiva de la actual Macedonia del Norte en un equipo que le ganó a los anfitriones Lituania en los cuartos de final y llevó al diminuto país balcánico al cuarto lugar, luego de derrotas contra España y Rusia. Sus números impresionantes, 21,4 puntos, 3,1 rebotes, 3,7 asistencias por juego, le llevaron a ser seleccionado por el mejor equipo de Eurobasket, del Eurobasket 2011. 2 años más tarde, McCaleb intentó retomar su rol como héroe macedonio, pero se quedó corto. A pesar de promediar 17,6 puntos y 3,2 rebotes, su equipo terminó el Eurobasket 2013 con solo una victoria en 5 juegos y una salida temprana en la fase de grupos. En el número 3 de nuestra lista, Anthony Randolph, naturalizado esloveno, quien llegó a
su país adoptivo al título del Eurobasket 2017 con Luka Doncic como compañero de equipo. Felicitaciones a Eslovenia por tener tal impresionante torneo, al coach Igor Kokoskov, que lo hizo muy bien, y si no fuese sido posible sin ayuda de Anthony Randolph. Si un jugador es bueno lo suficiente, debería jugar por un equipo nacional. En la historia de los pasaportes falsos tiene que terminar. Caja, ¿será verdad eso? Sasha Djordjevic, el por entonces técnico de Serbia, tuvo algunas razones para amargarse después de que Eslovenia les ganara en la final del Eurobasket 2017. La naturalización de Randolph probablemente no habría sido una de ellas. Independientemente de la práctica extendida de citar razones de emergencia nacional o de interés nacional en el deporte, aún así Randolph realmente impactó en el éxito de Eslovenia en aquel torneo. Nacido, digamos, de padres americanos en Alemania Occidental en el año 89, antes de que se cayera el muro de Berlín, Randolph representó al equipo americano en los Panamericanos de 2015, donde ganó el bronce. Por ello, por entonces ya estaba jugando en Europa para el Lokomotiv Kuban. Irónicamente, solo le tomó un par de años para adquirir ciudadanía eslovena y unirse a un equipo dirigido por Goran Dragic y Luka Doncic como sus principales baluartes. Eslovenia hizo una performance excepcional en Helsinki y en Estambul, ganando cada partido para llevar a su equipo al podio 9 victorias consecutivas. Randolph fue una pieza importante, contribuyendo 11,7 puntos y 5,2 rebotes en 24 minutos por partido. Los torneos que seguirán, comenzando por, digamos, por los Juegos Olímpicos 2021, fue reemplazado obviamente por Mike Tobey, que lo veremos ahora también en el Eurobasket. En el número 2 de nuestra lista, Gregor Fučka, para Italia, que jugó los Eurobasket del 95, 97, 99, con el cual se alzó el título, y 2001. Con 2 metros 15, 7 pies 1, y con el talento de un interno con el talento anotador de un alero y con la visión de juego de un base, el campeón del Eurobasket 99 y MVP Gregor Fučka fue claramente un jugador que estaba por encima de su época. Italia tuvo algunos jugadores naturalizados que no están así. Bueno, en el caso de Mike D'Antoni, sabemos que es nieto de italiano, quien jugó también el Eurobasket 89 en Zagreb, por cierto, pero nadie fue tan exitoso como Gregor Fučka. Esloveno por nacimiento, nacido en Krain, llegó a Italia a los 19 años de edad para jugar para Stefano el Trieste. Resultó que, casualmente, su padre, el padre de Fučka, nació en Trieste y eso fue lo que le permitió obtener ciudadanía italiana. Como muchos jugadores en aquel entonces, debido al conflicto de los Balcanes, fue obviamente obligado a salir de su país de origen. Su talento obviamente se hizo notar y ese chico alto se unió al equipo junior italiano. Luego devino una de las piezas fundamentales del equipo masculino italiano, especialmente bajo la batuta de Ettore Messina y Bogdan Tanjevic, que también, por cierto, naturalizado italiano. Fučka ganó la plata en el Eurobasket 97 en Barcelona, promediando 13,6 puntos y 4 rebotes, y un oro en el 99, en la versión de Francia, o sea, en Francia 99, donde contribuyó con 11,2 puntos y 4,9 rebotes. Él también jugó el Mundial de Grecia 98, seleccionó el mejor equipo del torneo, así como también los Eurobaskets del 95 y el 2001. Fučka, que por cierto tiene 6.123 puntos y 2.970 rebotes en su carrera en la Liga Italiana, o sea, una gran carrera, y a eso hay que sumarle 1.898 puntos y 1.015 rebotes en sus 5 años en Barcelona y Girona. Bueno, con Italia, Fučka anotaría un total de 1.889 puntos en 163 juegos, 11,6 de promedio, siendo el séptimo mayor anotador en la historia de la squadra azzurra. Y el primer nombre el mejor nombre que tenemos en esta lista de 10, J.R. Holden. Yo tengo patente cuando, digamos, obviamente jugó para Rusia en los Eurobasket de 2005 y 2007, pero yo tengo patente esa última canasta del Eurobasket de Madrid 2007, en donde le ganaría in extremis 59-60 contra los anfitriones España en el Palacio de los Deportes. Pau Gasol, quien vio a Holden robar el balón
de sus manos al principio, digamos, al principio de esa jugada ganadora del conjunto ruso, y quedaría más cerca, digamos, todavía recuerdo patente en ese último tiro en suspensión y luego esa última pelota de Pau Gasol que escupiría el aro y les impediría obtener el título en su propia casa. Aunque los números de Holden en ese torneo no fueron tan impresionantes, 11,6 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias por partido, él hizo la diferencia cuando realmente importó. Él aportó 15 puntos contra Francia en los cuartos de final y 18 contra Lituania en las semis. Sus 90,9%, 20 de 22 de tiros libres, contrabalancearon su pobre porcentaje, 28,57, desde detrás del aro, 2 de 7. Nacido en Pittsburgh, Holden llegó a CSKA en 2012 e inmediatamente capturó digamos, el deleite de los aficionados. Tanto que la Federación de Básquet rusa realmente muy rápido le dio el pasaporte ruso. El 20 de octubre de 2003 devino entonces ciudadano ruso por decreto de Putin, principalmente debido a que las reglas de la Federación restringían el número de americanos para jugar en la Liga Rusa. En retorno, Holden mejoró su juego y competitividad en la cuadra rusa, en aquel entonces dirigido por David Blackburn, el americano israelí, al punto de incluso llevarlo a la cima de Europa. Su primer torneo internacional fue el Eurobasket 2005 en Belgrado, donde su pobre noche de tiro en los cuartos de finales contra Grecia, 4 de 19 tiro de campo, fue uno de los factores que sentenciaron a los rusos a la eliminación. Sin embargo, lo mismo no ocurrió digamos, en su carrera con el equipo nacional ruso, lo cual, digamos, fue bastante corta. Holden, después del Eurobasket 2007, jugó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde Rusia no pasó a la primera ronda. Él 2 veces campeón de Euroliga, 2006 y 2008, luego fue reemplazado por Kelly McCarthy, 2 veces campeón de Eurocup 2004 y 2011, para el Eurobasket de Polonia 2009. Y aún así, su etapa en el seleccionado nacional ruso fue corta, aún así bastante dulce. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan que yo conozco más. La naranja, números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Only God wants you better.
up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. For the rocks out in this life, I'm living up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. For the rocks out in this life, I'm living up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Quien cumplió 26 años el 31 de agosto, Jalen Brunson. Sus jóvenes 4 temporadas en Dallas, 277 partidos jugados, 3.286 puntos, 11,9, 843 rebotes, 3 por partido, 1.034 asistencias, 3,7, 49,4 de campo, 281 triples, 37,3 de efectividad, 80% de tiro libre. 2 veces campeón del NCAA con Villanova. Brunson fue el jugador nacional, el jugador americano del año por consenso como junior. Quien cumplió 69 años, una leyenda Celtic, Robert Parrish. Sus primeros 4 años los jugó en Golden State, luego 14 años en Boston, 2 años en Charlotte y 1 en Chicago, donde se proclamaría campeón de la NBA. También, bueno, obviamente récord de partidos jugados con 1.611. 23.334 puntos, 14 y medio. De hecho, es el jugador que más puntos anotó entre aquellos que promediaron 15 puntos o menos. 14.715 rebotes, 9,1 por partido. 53,7 de campo, 72,1 de tiro libre, 9 veces All-Star, 81, el 87 consecutivo, 90 y 91, y 4 anillos de la NBA, 81, 84 y 86 con los Celtics y 97 con Chicago. Parrish tuvo obviamente líder en partidos jugados con 1.611 y es uno de los únicos 3 jugadores en alcanzar 1.000 victorias de carrera. Quien cumplió 42 años el 22 de agosto, David West. New Orleans, Indiana, San Antonio, Golden State. 1.034 partidos jugados, 14.034 puntos, 13,6, 6.590 rebotes, 6,4, 2.273 asistencias, 2,2. 49,5 de campo, 81,7 tiro libre, 2 veces All-Star 2008, 2009 y 2 anillos de la NBA con Golden State 2017 y 2018. En la Universidad de Xavier, West fue nombrado jugador del año de la conferencia A10 por 3 años consecutivos y fue el receptor del National Player of the Year Award de la Associated Press del 2003. Quien cumplió 36 años el 28 de agosto, Jeff Green. Una catarata de equipos: Seattle, Oklahoma, Boston, Orlando, Memphis, Clippers, Cleveland, Washington, Brooklyn y Denver. Y seguramente me habré olvidado alguno más. 1.051 partidos jugados, 13.295 puntos, 12,6. 4.502 rebotes, 4,3. 1.695 asistencias, 1,5. 44,8 de campo. 1.089 triples con 33,9%. Y 80,6 en tiro libre. Jeff Green es el único jugador de la historia de la NBA en anotar al menos 600 puntos de carrera para 8 franquicias diferentes: Oklahoma, Boston, Memphis, Washington, Cleveland, Denver, Brooklyn y Orlando. Un 26 de agosto del 34 nacía Tom Henson en Jersey City, New Jersey. Falleció en el 2020 a los 86 años de edad. En sus 9 años de carrera los hizo todos en Boston, 654 partidos jugados en la década del 50 y 60, 12.194 puntos, 18,6, 5.749 rebotes, 8,8, 1.318 asistencias, 2 por partido, 40,5% de tiro de campo, 40,5, 79% de tiro libre,
6 veces All-Star, 57, y del 61 al 65 consecutivo, Rookie of the Year del 57. Precisamente le ganó la pulseada a Bill Russell de manera no muy justa que digamos, y 8 anillos de la NBA, 57 y del 59 al 65, todos con la franquicia de los Boston Celtics. Y quien cumplió 33 años el 26 de agosto, James Harden. Oklahoma, Houston, Brooklyn, Filadelfia, se tira hasta las zapatillas con todos los triples sabidos y por haber. 942 partidos jugados, 23.477 puntos, 24,9 por partido, 5.294 rebotes, 5,6, 6.397 asistencias, 6,8, 1.449 robos, 1,5, 44,2% de tiro de campo, 2.593 triples convertidos, tercero de todos los tiempos, 36,1 efectividad, 86% de efectividad en tiro libre, 10 veces All-Star del 2013 hasta ahora 2022, de manera consecutiva, y mejor sexto hombre de 2012 y MVP del 2018. Harden es el único jugador en la historia de la NBA en registrar un triple doble de 60 puntos y sus 5 triple dobles de 50 puntos son récord. Sí, claro, con rebote no disputados, ¿no? Claro. Y bueno, y por último, para cerrar el tercer cuarto del programa, un 25 de agosto, bueno, ¿quién cumplió el jueves de la semana pasada? 52 años, Robert Horry. Houston, Phoenix, Lakers, San Antonio, sí, fue compañero de Manu en San Antonio, salió campeón con Manu con San Antonio. 1.107 partidos jugados, 7.715 puntos, 7 por partido, 5.269 rebotes, 4,8, 2.343 asistencias, 2,1, 1.158 robos, 1 por partido, 1.035 tapones entre 0,9 y 1. 42,5% de campo, 795 triples, 34,1 efectividad, 72,6 de tiro libre. Y 7 anillos de la NBA. 94 y 95 con Houston, 2000, 2001 y 2002 con los Lakers y 2005 y 2007 con San Antonio. Conocido como Big Shot Bob por su estilo, por su jugada clutch de playoff, Horry ganó más campeonatos que cualquier otro jugador no perteneciente a los Celtics de los 60 en la historia de la NBA. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan que yo no con más la naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. Y regresamos con el último cuarto del programa. Las 10 ausencias más notorias del Eurobasket 2022, una nota de Aris Barcas para Eurohoops.net. Este Eurobasket, digamos, seguramente va a tener un gran color, una gran competitividad, pero hay al menos varias de las estrellas que habitualmente vemos a nivel competición de clubes y de selección que lamentablemente no van a poder estar presentes en esta competición. Esperando entonces hasta último momento si va Tomas Satoransky o no a integrar el equipo de República Checa, vamos entonces con los 10 principales nombres con los cuales
la Eurobasket 2022 no los va a poder ver en cancha. El primero de todos es, bueno, Danilo Gallinari, una de las ausencias más dolorosas. Gallinari se pierde la chance de jugar para el equipo italiano, no solo en su país, sino también en su propia ciudad natal, en Milano. De Gallinari es de una localidad cercana, de Sant'Angelo Lodigiano. Y de hecho, debido a sus lesiones, Galo se pierde el cuarto Eurobasket de su carrera después de 2007, 2013 y 2017. Su mensaje en las noticias es evidente de su, digamos, decepción por no estar, mientras que una nación entera apostaba por él por tener un torneo para recordar. Después, Bogdan Bogdanovic, de Serbia. La única buena noticia acerca de la ausencia de Bogdanovic es que ya está, digamos, ya ha sido considerado noticia vieja. Incluso más, Serbia, incluso sin él, permanece aún así como un contendor bastante importante a tener en consideración. Y aún así, Bogdanovic fue el líder de su equipo ya en 2017, cuando nadie creía en que Serbia lo lograría, y terminó llevando a su equipo a la medalla de plata. Considerando las circunstancias, si Bogdanovic está o no en la cancha, entonces a nadie le importará, digamos, el hecho de que las águilas pierdan el oro, ¿no? El tercer nombre que nos viene, Tornike Shengelia, Toko, bueno, prácticamente una situación idéntica a Gallinari, el líder de Georgia. Se perdió una chance única en su vida de jugar el Eurobasket enfrente de su afición, enfrente de su gente. Y declaraba: desde el día que yo anuncié que el Eurobasket estaría en mi casa, probablemente no haya un único día que no piense en ese evento. Cada movida que yo hago está dirigida a asegurarme que iba a estar listo para ser parte en estos juegos y poder satisfacer las expectativas de mi gente. Pero en deporte, junto con muchas otras cosas, estos momentos por la lesión a menudo pasan. ¿Qué se le puede añadir a eso? Bueno, otra de las grandes ausencias, Sergi Llull. El menorquín se pierde el inicio, digamos, se había perdido el inicio digamos, de los entrenamientos de España debido a lesión, y eso es por eso muchas cabezas ya se iban a intuir de que no iba a poder participar. Pero bueno, el tema es que no resultó sorpresa. Aún así, en esta versión del equipo nacional español, la presencia de un líder veterano como Llull podría haber sido más que crucial, pero con él ya con 34 años de edad, incluso cumple 35 ahora el 17 de noviembre, la única cuestión que queda por verse es si estará lo suficientemente saludable para terminar su carrera con el equipo nacional español en la próxima Copa del Mundo, y también incluso a ver si llega a los Juegos Olímpicos de París 2024. Casualmente, otro de las notorias ausencias va a ser Ricky Rubio. Digamos, el catalán hasta este punto, bueno, no tenerlo, digamos, es un gran problema para el seleccionado español. Rubio llevó a España al oro en 2019, que nos ganó la final a nosotros, y esto es de hecho, Ricky Rubio es el líder de facto del equipo nacional español. Para ser exacto, se espera que en un futuro pueda llegar a tener protagonismo, sobre todo teniendo en cuenta de la grave lesión que tuvo digamos, en la NBA a final del año pasado, y con la cual se tiene que comer necesariamente casi un año fuera de las canchas. Entonces, nada, pues todos esperamos que se recupere. Nikola Vucevic para Montenegro, uno de los principales pivots hoy en día, uno de los pivots más relevantes digamos, del básquet europeo en los últimos tiempos. Este año se tomó un break del equipo nacional montenegrino, y hasta cierto punto tiene sentido. Vucevic ya había jugado con ellos en el Eurobasket 2011, 2013, 2017 y en el Mundial de China 2019. Incluso fue incluido en el roster inicial, y por eso esperaban que pudiera vestir de vuelta la casaca roja. No fue el caso este verano, pero su descanso es bien merecido considerando la presencia constante en su equipo nacional, aunque, digamos, Montenegro fue incluido en el Eurobasket solo después de que Rusia fue prohibida de la competición debido a la invasión a Ucrania. Se sospecha que uno de los motivos por los cuales Vucevic no va a ser con el equipo montenegrino tiene que ver con, después del COVID, poder descansar con su familia. Pablo Banchero, digamos, el americano naturalizado italiano,
Gran futuro para el básquet italiano, primer pick número 1 del draft 2022, y un jugador que va a dar mucho de qué hablar. Esto, digamos, acorde a la mayoría de los observadores del básquet italiano, Banchero es elegible para jugar la squadra azzurra, se espera hacerlo en un futuro, y quizás el Eurobasket 2022 hubiese sido una oportunidad de oro para él. Las cosas no se dieron como se esperaba, y por eso el ser número 1 del draft no le ayudó a la Federación Italiana a influir para que lo puedan elegir. Moritz Wagner también no va a venir al Eurobasket. Moritz Wagner, el jugador alemán, debido a lesión, junto con su hermano, se esperaba, bueno, son del futuro del básquet alemán hoy en día, jugando en casa, especialmente en Berlín, donde nació y creció. No jugar delante de su gente ha sido devastador. Lo único para destacar es que, bueno, recién tiene 25 años y que tiene toda una carrera por delante, todo un montón de torneos por delante que lo esperan en el futuro, y para el conjunto alemán todavía tiene una muy buena línea, una línea frontal, y se preparan a sí mismos para el peor escenario posible, de perder no solamente Mo Wagner, pero incluso Daniel Theis debido a lesión. Ojo acá. Víctor Wembanyama para Francia. Víctor Wembanyama, digamos, el mayor prospecto de NBA en el mundo, decidió pasar de lado este torneo con el permiso de la Federación Francesa. Como Paolo Banchero recién comienza, así que, digamos, Wembanyama se está recuperando una lesión, así que hay mucho más torneos FIBA esperando para el futuro. Además, el equipo nacional francés tiene una impresionante, digamos, escuadra de interiores, así que si él está presente es cuestionable si hubiese sido necesario este verano, así que, o si hubiese tenido minutos de calidad en cancha. Aún así, todos están matándose por verlo en cancha a competir a este nivel. Y bueno, algo que ya se esperaba, Milos Teodosic. Milos Teodosic, el capitán del equipo nacional serbio, un artista en cancha y como dice el mítico video que filmó con sus amigos, el último bohemio. Si uno ama el básquet, no podés no amarlo. Un jugador único que hizo su marca en el equipo nacional serbio, que incluso lo llegué a conocer en persona en España 2014. Y bueno, uno de los grandes de Dusan Ivkovic fue cortado por Svetislav Pesic, quien justificó su decisión, diciéndole, bueno, no te voy a garantizar minutos de calidad, así que no te veo bien en los entrenamientos, así que voy a tener que regalarte un jugador de rol si te gusta bien, si no, no. Aún así, fue un shock no verlo, es un shock no verlo, y permanece, a ver, en duda si el jugador ya de 35 años, pues no nos olvidemos que era el 19 de marzo del 87, si tendrá alguna chance más para competir en el equipo nacional serbio, que lo llevó a 3 medallas de plata: Eurobasket 2009, Mundial de 2014 de España y los Juegos Olímpicos de Río 2016. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hubsat, @naranja números, que es la cuenta del programa, www.worldhubsat.com, la base de datos estadísticas, la grilla de programación en unocontrauno.web.com y el repositorio de programas alternativo en barbat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más Naranja Números.